quisiera agradecer calurosamente a Karina Pacheco Medrano por el gran honor que me hace en la reedición de la versión española de mi primer libro sobre los vencidos, versión agotada desde mucho tiempo. Y es un gran honor para mí porque desde este libro data ahora de casi un medio siglo y como el libro fue publicado por la primera vez en francés en 1971, yo había comenzado mis investigaciones para la tesis de historia en 1964 y es un gran honor para mí que este libro sea reeditado en Cusco con todo el símbolo que eso representa. Agradezco a los comentaristas por su excelente y generosos comentarios y agradezco al público por su presencia. Bien. ¿Cuáles eran mis motivaciones a la época tan remota, cuando emprendí tal libro? Como ya advertí en la introducción, el tema de investigación de un historiador, los problemas que plantea, dependen directamente de la historia presente en la cual se encuentra. Depende de la coyuntura histórica en la cual vive. Entonces, ¿cuál era la coyuntura histórica a mediados de los años 60, cuando aprendí el libro? Y no hablo de la Segunda Guerra Mundial, y agradezco a los comentaristas por sus comentarios pertinentes. Adelanto a los años 60. Si consideramos la coyuntura de la historia general, hay que recordar que era la época de los movimientos de descolonización, la época de la emergencia de lo que estaba designado a la época como tercer mundo, o también los países subdesarrollados. Pero subdesarrollo ¿en relación con qué? ¿Según qué criterios? Hasta entonces, el centro de referencia de todas las categorías de análisis era constituido por el continente europeo, o mejor dicho, pensando a los Estados Unidos y Canadá, al mundo occidental. Mi aproximación tenía entonces como meta de invertir el punto de vista de los vencedores, de invertir la perspectiva europeo-centrista y de contribuir en la coyuntura de los años 60 a una descolonización de la propia historiografía. Ahora, si consideramos la coyuntura científica o literaria, se puede decir que mi empresa se situaba también en un movimiento de pensamiento y de sensibilidad que comenzaba a manifestarse en otras partes también. Estoy pensando, por ejemplo, a la publicación en 1970 de una obra que benefició de una repercusión inmensa en el mundo entero. Se trata del libro de Dee Brown, Entierra mi corazón en Wounded Knee, una historia de los indios de los Estados Unidos durante el siglo XIX, libro que fue un bestseller traducido en una veintena de idiomas. Los vencidos fue traducido en una quincena de idiomas.
Y entonces este libro, el autor en este libro pone también empeño en restituir la palabra a los vencidos de Crazy Horse, a Jerónimo y a Sitting Bull. A la época de la publicación de este libro, en los Estados Unidos, la coyuntura era la de la guerra de Vietnam, con las protestas contra la guerra de Vietnam. Yo a la época no conocía el libro de Dee Brown, lo conocí mucho más tarde, pero me parece que esta coincidencia confirma que hay lo que se llama un espíritu del tiempo, que confirma que el historiador recibe las determinaciones de su presente, de su época. En cambio, dos libros jugaron, y doy homenaje a los dos libros que jugaron verdaderamente un papel en mis motivaciones. Por supuesto, la antología de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, que nos enseñó, o mejor dicho, recordó que hay toda una literatura que da a entender la voz de los vencidos. Es una antología que está enfocada con León Miguel Portilla sobre México, pero ya había entonces esta idea de escuchar la voz de los otros. Bien. Y otro libro, publicado en 1964, cuando comencé mi tesis de historia, era el libro de John Mura, sobre el libro de la visita de Chucuito. ¿Y qué se trata en la visita de Chucuito? No voy a entrar en más detalles, sino recordando que se trata de una encuesta fiscal para el tributo, y es un documento del archivo colonial español. Y John Mura, como sabemos, un antropólogo que ha renovado los estudios andinos a su época, como sabemos, él nos reveló todo el interés de la documentación histórica de los archivos españoles. Y no entro ahora en el debate si documentos escritos por los vencedores tienen un interés. Claro que sí. Quiero recordar nada más que cada documento que venga del vencido, que venga del vencedor, todo documento tiene su marca subjetiva. Y es el trabajo del historiador, que sea de cualquier origen, es un trabajo de crítica histórica, de hacer hablar el documento de lo que contiene. Y por eso la revelación de John Mura, la utilización de la documentación de los españoles fue muy, muy positiva. Y el ejemplo de John también fue de abrir el camino. Él era pionero también, enseñando cómo fructífera es la asociación, la alianza de dos disciplinas, la historia y la antropología, y la combinación de los problemas y de la documentación de las dos disciplinas, es decir, la combinación de los documentos de los archivos y la combinación del trabajo de campo, porque eso es el método propio al etnógrafo. La combinación de los dos es lo que puede abrir caminos novedosos. Es lo que traté de hacer en este primer libro, y veo que usted ha traído aquí
el libro sobre el regreso de los antepasados, y entonces voy a terminar señalando que este libro de los vencidos es el libro de un debutante, de un jovencito que comenzaba la carrera, y después de ese libro, al cual consagré no más que una media docena de años, es nada. A este libro consagré 20 años, y este libro de los vencidos, hay la cronología indicada, 1530, 1570, 40 años no más. ¿Qué años? Claro, ya, el trauma de la conquista, de acuerdo. Pero la recomposición de las sociedades indígenas, eso demora durante siglos y hasta el siglo XX, XXI, y este trabajo de recomposición de las sociedades indígenas he tratado de hacerlo en el libro siguiente con un equilibrio más grande entre el trabajo en los archivos y el trabajo de campo. En la visión de los vencidos, en los vencidos, hay algo de encuesta en el campo cuando asistí a la tragedia de Atahualpa en Oruro. Lo que da las ilustraciones del libro son las fotografías de calidad técnica mediocre, pero son fotografías históricas de la representación de la muerte de Atahualpa en Oruro en 1669. Y en el libro siguiente he podido equilibrar más el trabajo en el archivo y en el trabajo de campo por la riqueza etnográfica de los urus. Y a propósito de los urus, y termino sobre eso, esta introducción es un primer paso, porque en el libro siguiente trato de aprofundizar y de estudiar la visión de los vencidos, porque vencedores es toda una sucesión de vencedores que dominan vencidos, que dominan otros vencidos, que dominan otros vencidos, y nunca hay fondo. Y es lo que trato de enseñar en el libro siguiente. Muchas gracias.